Mi pobre corazón, le estás pegando justo, entiéndelo. Si quiebras poco más, mi pobre corazón, me harás 1000 pedazos, quiérelo. Saludos familia, gente en Roca, qué bueno que están conectados en Campus Online y todos que están aquí en reunión presencial. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Quiero dar un aviso pequeño, ya están activos algunos de los grupos. Unos están activando este mes de febrero y unos se van a activar próximo mes de marzo. Ya pueden ver que ya tengo mi playera, mi camisa de los guardianes. El grupo de hombres los martes con Pastor Ricardo. También vamos a abrir nuevamente el grupo de matrimonios muy pronto, que va a ser próximo mes de marzo, pero hay grupos familiares de estudio, hay grupo de oración. Pues hay varios grupos que están conectando, que están reactivando, grupo de jóvenes los miércoles, T412. Entonces, anímese, conéctese a lo que Dios está haciendo, porque ya estamos iniciando este semestre. Y hoy continuamos con nuestra serie. La semana pasada estamos enfocándonos, las últimas 2 semanas, en los lazos espirituales, o Jesús los llama los hombres fuertes. Y estamos viendo que Dios está rompiendo cadenas, Dios está trayendo libertad a esta casa espiritual. Estamos viendo que Dios trae libertad en tus relaciones, en el matrimonio, con sus hijos, en tu persona. Y damos gracias a Dios por eso. Amén. Dios está haciendo algo extraordinario. Y yo quiero regresar a nuestra imagen principal de dejar y unirse. Ese triángulo que vemos son potencial resultados para nuestras relaciones. Últimamente estamos hablando de los lazos espirituales. Sí, yo creo que son principal, pero también existen los lazos emocionales. Quiero el día de hoy que damos un enfoque. Yo espero que Dios trae revelación a tu corazón de cómo podemos establecer familias y relaciones bíblicas entendiendo esos conceptos. ¿Ok? El día de hoy y más próxima semana también vamos a estar enfocando en ese área o un extremo que se llama enredos. Los que están caminando con el devocional y el estudio es donde yo veo en esta área donde existen más patrones en las familias mexicanas o en las familias actualmente. ¿Okay? Entonces, aquí vemos que hemos aprendido que la familia es un sistema de emociones y relaciones, ¿no? Todos se conectan de una forma con un miembro al otro. Que cada uno de nosotros, cuando estamos viviendo o estamos creciendo el desarrollo de la vida, pasamos por ciertas etapas o ciertas fases. Y hablamos de eso, creo que fue en el día 11, si no me equivoco, en nuestro estudio entre semana. Y voy mucho más al detalle con eso, pero hoy quiero mencionarlo porque pues es muy importante que lo entendemos, ¿verdad? El día de hoy. Que primera etapa de la vida es obediencia, de 0 a 7 años. ¿Sí? En nuestras clases para papás o consejería acerca de la paternidad, etcétera, es esa etapa que es obediencia porque lo que el papá dice, mamá dice, así se hace, ¿sí? Según la palabra de Dios. No, pero hay que sentar y platicar con el chiquitín. No, ellos no entienden esos conceptos. Sí es sí, no es no. Esos son los límites. Establecemos la obediencia. ¿Ok? Después, siguiente etapa es conciencia. De 7 a 12 años, más o menos. Que ya están creciendo y toman conciencia de lo que es bueno, lo que es malo, la culpa, las vergüenzas, las cargas, ¿verdad? Y vamos desarrollando eso con los hijos y ahí la conciencia dice, bueno, ya lo hiciste, desobedeciste, no caminaste conforme las reglas, las normas de la casa, entonces por causa de recibes un castigo, recibes disciplina. Como dice Proverbios, que la vara libera el alma del hijo. No estamos hablando de violencia, no estamos hablando de pegar, ¿no? Dar una disciplina es diferente, eso es otro tema para otro día. ¿Okay? Pero están conscientes ahora que están caminando con eso, que hay carga, hay liberación del pecado en sus corazones de los hijos. Y después llegamos a la etapa de razonamiento. Eso es aproximadamente de los 13 a los 18 o 19 años de edad. Es cuando
y llegamos a un razonamiento que podemos ahora entender que hay conciencia y decir, el razonamiento nos dice que eso es el resultado de la consecuencia de tal acto. ¿Ok? ¿Sí me entiendes? Sí, entiendo. Sí, ahora ya tengo, creo que años que no ha dado disciplina física a mis hijos porque están ahora en la etapa de razonamiento y ya llevamos todas esas etapas caminando con ellos. Podemos ahora racionar y decir, ok, ¿cuál es la razón de eso? ¿Quieres hacer una salida con tus amigos, con tus amigas? ¿Quieres realizar eso? ¿Cuál es la razón de aquello? ¿Dónde van a estar? ¿Con quién van a estar? ¿Por qué van a hacer tal cosa? Dame la razón de por qué deseas hacer esto o no quieres hacer aquello. Ese es el razonamiento de los papás, el por qué damos disciplina o castigo, que ya vamos a prohibir esas ciertas actitudes y reacciones en la casa. ¿Por qué? Porque ese razonamiento nos revela que eso no son actos cristianos, eso no es el carácter de Dios. ¿Okay? Entonces, es cierta etapa. Después ahí tenemos la etapa de reproducción, es la adultez, de los 20 años en adelante. Y no solamente es la reproducción física, que cuando uno se casa y después tienen hijos, no quiere decir solamente eso, es parte de, pero es reproducción de lo que tú ahora tienes, lo puedes pasar a alguien más, lo puedes sembrar en alguien más, se puede nacer una virtud, un valor de Dios en su corazón y verlo crecer y desarrollar. ¿Cuál y cómo son los enredos? ¿Qué son y cuál es la causa o qué causa los enredos en nuestras vidas? Por definición, para que todos estamos como en el mismo canal, un enredo un enredo tiene lugar cuando un padre, madre, abuelo o hermanos o otro miembro de la familia presiona a los demás para que no dejen o no se unen con su cónyuge o ese cambio de vida. Alinea a la familia recién formada con los tirones o los enlaces o los lazos hacia la propia familia. Y eso crea lo que se llama tensión emocional o tensión familiar. Tengo una imagen que quiero mostrarles aquí. Es muy similar que el primero que hemos visto, que cuando dejar de unir y los tres círculos se van entrelazando o que van conectando. Pero en este tipo de situaciones de enredos, lo que vemos es que mi familia o la nueva familia están bajo tensión por la familia extendida. Porque la familia extendida quiere que reaccione la nueva familia o mi casa, puede decir mi casa, de cierta forma y hace como un tirón o hace un lazo, un jalón para acá. Y la familia de él o de ella es igual. O sea, es como que está entre las dos cosas. Y para los super nerds o fans de superhéroes, es como esa escena que Tobey Maguire, Spider-Man, punto aparte que es el mejor Spider-Man en mi opinión, está ahí, quiere frenar el tren, está con el tirón acá y siendo jaloneado por todo lado, ¿no? Este lado y hay mucha tensión. Así es lo que pasa en los enredos. Esa es la causa, ¿sí? Es el resultado más bien de lo que es una causa en esos aspectos. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las causas de un enredo? Hay 4 áreas. Yo creo que tengo tiempo para hablar de 2 el día de hoy y tal vez 2 próxima semana. ¿Cuál es la causa de un enredo en la familia? Que ese enredo que hay una tensión familiar que quiere que se reaccione, un tirón que va jalando para acá emocionalmente, mentalmente o incluso espiritualmente. Y en algunos extremos físicamente, que es mi hijo, vente para acá. Y a esos enredos, ¿ok? Y punto aparte, los he dicho durante esa serie, vamos a tocar temas que tal vez son muy cercanos a tu corazón, a tu familia, etc. No es para avergonzar a nadie, no es para hacerle sentir mal, sino es para que Dios pueda traer revelación en nuestros corazones, para que nosotros podamos ser libres y tener familias y relaciones bíblicas y sanas. ¿De acuerdo? Entonces, primera razón o primera causa de un enredo es la inmadurez. ¿Cómo es la inmadurez? Vamos a Lucas 2:52. Usamos eso también en el estudio. Dice, Jesús siguió creciendo en sabiduría y en estatura
y en gracia para con Dios y con los hombres. Entonces aquí vemos, la palabra de Dios nos enseña que Jesús mismo, pues ya sabemos que Jesús nació de la Virgen María, pero tenía su papá también aquí en la tierra, José, lo cual que José y María, que Dios Padre entregó su Hijo, Dios Emmanuel, Dios con nosotros, su nombre Jesús, que Él es el Cristo, pero Él nació como un bebé. Aquí la Escritura dice que Jesús creció, ¿sí?, en sabiduría y en estatura. Entonces aquí vemos que hay dos tipos de desarrollo en la vida, ¿ok? Y cada uno de nosotros, incluso Jesús mismo, pasó por eso. Tenemos el desarrollo físico y tenemos el desarrollo de carácter. El desarrollo físico es un desarrollo pasivo. ¿Por qué? Porque pasa por sí solo. Como dice Mateo 6, 27, ¿quién puede añadir un medio metro más a su estatura? Y todos los chiquitines dicen, ojalá que si fuera, ¿no? Pero hoy día escuché que hay implantes de pierna para hacerles crecer y cirugías y bueno, cosas medias extraordinarias que pueden hacer hoy día, ¿no? Con la medicina y las cirugías plásticas y demás. Pero bueno, por lo natural, ¿quién puede añadir más a su estatura? Pues no podemos, ¿no? Porque es algo que tú creces con eso y pasa por sí solo. Pero también tenemos el desarrollo de carácter. Ese es un desarrollo activo, que estamos pendientes de ello. Pero ambos son necesarios para que los niños se convierten en un adulto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Jesús vemos que Él creció en estatura, o sea, físico, y también en sabiduría y en gracia para con Dios y también gracia con los hombres. Eso quiere decir que estaba en el desarrollo de su edad. Entonces, Jesús era maduro en cada etapa de su vida. Dice la palabra de Dios que Jesús es el varón perfecto. Entonces, si vemos a Jesús cuando tenía 2 años, Él era un niño maduro en estatura y carácter de 2 años. Jesús, llegando a los 12 años, vemos un ejemplo de Él en las Escrituras que está dando enseñanza en el mismo templo. Y las personas pueden decir, pues eso es un desarrollo súper más allá. Pues bíblicamente no. Jesús estaba recibiendo la palabra de Dios, yo me imagino en casa, verbalmente por sus papás y también la lectura bíblica que llevaban de la ley de Dios. Y Él estaba memorizando la Escritura. Bueno, Él es el verbo, pero Él estaba memorizando la Escritura. Él creció en sabiduría. En los 12 años estaba revelando cosas a los hombres que ellos no vieron, porque también tenía con Él el Espíritu de Dios, porque Él es Dios, ¿no? Y un hombre de 20 años estaba creciendo en estatura, en madurez, y en cada etapa de su vida Jesús era maduro y un hombre perfecto en cada etapa. ¿Sí? Déjame decir eso, una nota aquí. La madurez es actuar y pensar como su edad en esa etapa. Es que tenemos una idea hoy día, o nuestra generación, que, por ejemplo, vemos un niño de 2, 3, 4 años, y aquí en nuestra iglesia es muy curioso, porque al terminar la reunión, en reunión presencial, cuando se van despidiendo a los niños, entre casi cada servicio y más después de la tercera, porque ya terminamos los servicios del día de hoy, hay una rutina que tienen los niños varones de Niños en la Roca que se entregan a sus papás y sobre todo los hijos de los pastores y los servidores que están pues acomodando las cosas, están arreglando las cosas, empiezan a correr como un maratón, ¿no? Y algunas personas se pueden molestar. Siempre y cuando, punto aparte, yo me molesto siempre y cuando que las cosas están en orden, no están destruyendo cosas o lastimando a los otros, ¿no? Nada más le decimos, pues ten cuidado que no se cae, ¿no? Pero hay personas que, no, porque se están portando así, están portando como un niño. Y llore, o el niño llore, o cosas así, ¿no? O el bebé está llorando y se está quejando de algo. Bueno, están actuando así, ¿por qué? Porque son niños. Son niños de esa edad. ¿Y qué es lo que esperamos de los niños de 2, 3, 4, 5 años? Que ellos van viviendo conforme a un niño de 2, 3, 4, 5 años. Pero cuando un niño actúa como un niño, eso no es pecado. ¿Okay? Eso no está mal.
El detalle es que cuando eres inmaduro y las personas te dicen, actúa conforme a tu edad. Y muchas veces eso viene de parte de los papás. Quiere que sus hijos empiecen a actuar o caminar y pensar más maduros de realmente lo que son. No, es que yo espero que tú puedas procesar las cosas como un hombre de 32, 35 años y tiene 14, tiene 15 o tiene 20 años de edad. Pero si hay un momento en cuando los hijos sí deben estar viviendo conforme a su edad, eso se llama la inmadurez. Si yo no vivo conforme a la etapa de mi vida donde estoy, eso se llama inmadurez. ¿Qué es la inmadurez? La inmadurez se debe a que el hijo o hija, o padre o madre, no pasan a la siguiente etapa o fase de desarrollo con sus hijos. Que el hijo no pasa a la siguiente fase, o los papás no permiten que va creciendo de esa forma. ¿Ok? Por eso hoy día vemos que hay jóvenes, y eso no está contra nadie, pero es una realidad que está pasando. Hay jóvenes que tienen 20, 25, incluso hasta 30 años que están actuando y viviendo como adolescentes en ciertos aspectos de la vida, pero desean los derechos de un mayor de edad. Ahorita voy a hablar más de eso. ¿Okay? Cuando el niño no pasa o el joven no pasa al siguiente nivel de desarrollo en estatura, o sea, crecimiento físico, pero estamos hablando más como de carácter mental, emocional y espiritual, es donde hay una inmadurez. ¿Okay? Eso se ve mucho, lo que hablamos en el estudio entre semana, que se llama crianza excesiva o sobreprotección. Otro término también es padres helicóptero, que siempre están ahí flotando y observando que todo está bien. El niño va aprendiendo a caminar y están ahí. Ok, hay cierta etapa. Pero si el niño tiene ya 7, 8 años, no tienes que estar 5 años, ya sabe cómo caminar. ¿Se va a caer? Sí. ¿Se va a raspar las rodillas? ¿Se va a enfermar? ¿Se va a tocar gérmenes? ¿Se va a tener un poquito de gripe? ¿Cosas así? Sí, es normal. Sí, el crisis hoy día es que hay demasiados niños que están enfermando y estamos medicando cuando realmente no se requiere medicamento, realmente no se quiere una protección, sino el niño tiene que vivir esa etapa de su vida, el joven vivir esa etapa de su vida y buscar y ver límites. Eso se llama diferenciación. Los enredos y la inmadurez vienen cuando empezamos a pensar y controlar las emociones y pensamientos de nuestros hijos, a veces sin querer, pero estamos tan metidos en ellos que no saben qué hacer. ¿Puedo hacer? Sí, puedes, camina. No, pero si lo hago me va a regañar. Si hago algo me van a decir, ¿no? O me voy a enfermar, mejor no. Entonces, es esa etapa cuando los niños están jugando fútbol, se van a raspar las piernas, se van a torcer el tobillo, van a caer, van a lastimar. Cuando están aprendiendo la bici, se van a chocar. ¿Sí? Ahora, si se chocan por tonto, ok, es otra cosa, pero es esa etapa de aprendizaje de ver. Eso es lo que debe pasar. Y déjame decirles, con mucho amor, los repito, si se lastiman un poco al niño, no pasa nada. Eso es ver a sí mismo de dónde puede llegar, checar sus propios límites. Y como papás y mamás estamos ahí para guiar sus límites, para que no caen en pecado, para que no caen en la desobediencia. Vamos a establecer las normas. Hey, no toques eso, no toques aquello. Mira, pórtate así, pórtate así. Dice la Escritura que el niño que obedece, que va caminando, que recibe disciplina y no sobreprotección, dice que es una bendición, un alivio al corazón de papá. Pero el niño que siempre tiene que estar diciéndole algo, es una carga para su mamá, dice la Escritura, ¿no? Es como que siempre que tenemos que medicarlo con algo. Ay, no hagas eso, toma el celular. Que no me moleste, haz esto, haz aquello. Eso es sobreprotección, ¿no? Eso es como estar siempre ahí filtrando lo que pueden, lo que no pueden hacer.
El padre busca, y déjame decir eso, en una relación matrimonial, el padre busca más por la diferenciación y la mamá busca más enredo por naturaleza, ¿no? Yo me recuerdo que llegó a cierta etapa de mi vida y mi papá dice, oye hijo, está muy bien, vamos a apoyarte, vamos a rentarte un departamento que te vaya bien, consigue un trabajo y estamos contigo. Y la mamá dice, ay, mi bebé, ay, no, es que, ay. Y siempre busca más el enredo. El papá siempre busca más como que, ok, esa es mi casa, ella es mi esposa, no ocupas tanto estar con ella y ya que te vaya bien, ya vete. Con amor, claro, ¿no? El detalle es que, déjame decirle a las mamás, el detalle es eso. ¿Por qué las mamás se sienten así? Te voy a apoyar, mamás. Las mamás se sienten así porque ellos tienen un enredo físico. Ajá. Yo no puedo imaginarlo, las mujeres, las mamás, si entienden claramente, pero un ser literal está creciendo dentro de su vientre. Eso es un enredo. Eso es algo necesario por cierta etapa, porque están recibiendo alimento, están recibiendo esa protección. Y después cuando la mamá se alivia, ya hay como el primer paso de ser corte de ese enredo, pero no total. ¿Por qué? Porque hay una etapa que el bebé recibe leche de su mamá, comida de su mamá, los papás estamos cuidándolos, cambiando los pañales, porque no puede hacer nada por sí mismo, ¿no? Pero después llega un cierto tiempo que empieza a investigar, empieza a crecer, empieza a ver cuáles son sus límites, 2, 3, 4 años, 5, 6, 18, 20, 30, 40, que ya hay ciertas etapas de la vida que no hay que tener los lazos o enredos, sino de permitir que se van desarrollando por sí solo. Dice la Escritura, enseña al hijo en su camino y también en su camino. Y cuando están grandes o cuando están mayores, no se apartarán de ello. Ajá. Y yo quiero mencionar algo más también acerca de las mamás, pero otra categoría de mamás, las mamás solteras. ¿Ok? Hay varias en nuestra iglesia. Quiero decirles, las amamos, las queremos mucho. Y eso no es un ataque, pero lo digo con amor. Las mamás solteras que tienen hijos varones, es vital, es necesario que hay un hombre presente en la vida de esos niños y esos jóvenes. ¿Por qué? Porque requiere un hombre para crear un hombre. Y nuestra iglesia, también tengo mi camisa de los guardianes demostrando eso. Tenemos los guardianes. Es un gran área, un gran momento, un ministerio donde se puede tener influencia de otros varones. Tenemos diferentes ministerios en la iglesia donde los hombres están presentes. Es necesario que reciba un mentoreo. No va a ser como un padre, porque no es posible que sea su papá, pues, pero necesita recibir influencia de un varón de Dios, un varón, hombre de Dios, para que se pueda edificar eso, porque si no lo que va a pasar, el resultado es asombroso, que los jóvenes que no tienen padre o una figura paterna en su vida, las estadísticas nos han mostrado que tienen un enredo total con su mamá. Si hemos escuchado de mamitis de bebés, pues hoy día existe un mamitis que es de los 20 hasta los 30 años de edad. Los jóvenes están enredados totalmente con sus madres, ¿no? Y eso después llega a una expresión de lo que vemos, que hay hijos adultos inmaduros. Hoy hay una crisis nacional, incluso internacional, de los Estados Unidos y más aquí en México, pero no solamente aquí, están experimentándolo en otros países como en Europa. Tengo unos datos curiosos que les voy a compartir, una historia de lo que pasó en Italia, que hay hijos mayores de edad que viven en casa y ha llegado al nivel máximo en toda la historia. Es porque yo creo que batallamos en entender cuál es el proceso de la paternidad. Tristemente, muchos papás creen que la paternidad es tener hijos para que puedan crecer y mantenerme. Eso se ve mucho en las familias mexicanas. También existe en mi país, pero no es tan grande como aquí en México. Que mis hijos están aquí
porque yo invierto en ellos y ahora les toca que ellos inviertan en mí. Eso es un concepto, lo digo con mucho amor, pero eso es un concepto antibíblico. Porque dicen Proverbios que la herencia del padre, del abuelo, es para dejar herencia para sus hijos, no al revés. Los hijos no dejan herencia para sus padres. Los padres dejan herencia, legado para sus hijos. ¿Ok? Entonces, tenemos que invitar que el Espíritu Santo va renovando nuestras mentes en eso. Si no vamos a llegar a vivir en un ambiente donde estamos con enredos emocionales, enredos físicos, que los hijos están en casa. Y eso no está contra ningún hijo ni ninguna hija que vive en casa. Déjame decir eso, porque yo entiendo que muchas familias los jóvenes viven en casa hasta que se casen. Mi cultura donde yo crecí era diferente. Bueno, y yo pensé que era diferente, pero es diferente en mi casa, no tanto en mi cultura como país. Porque hoy día muchos jóvenes en mi país incluso están llegando a los 40 años y siguen viviendo con su papá. Tengo no sé si es amigo, pero un conocido mío, que antes éramos amigos, pero ya es más como conocido. Él tiene 2 años mayor que yo, voy a revelar mi edad, entonces voy a cumplir 42, él tiene 44 y sigue viviendo en el sótano de la casa de sus papás. Y es gamer y obeso y dragón. Perdón, pero, o sea, es como que, ¿qué estás haciendo con tu vida, cuate, no? Porque hemos llegado en esta generación de creer que el proceso de paternidad es eso. El proceso de la paternidad bíblico es cuidar, proteger y llegar después a una etapa donde tú eres como un coach, entrenador, y después alguien que da consejo. ¿Ok? Son las etapas de la paternidad. Primero, estamos cuidándolos, protegiéndolos. Son bebés, no saben qué hacer. Cambiamos pañales, cuidamos que están tomando sus primeros pasos. Van aprendiendo a correr, ya van a la escuela, van en el desarrollo mental, con la conocimiento, la conciencia, el razonamiento, y vamos guiándolos. Pero llega una cierta etapa, después vamos a vivir juntos, pero ahora sabes que yo soy un entrenador. Tienes que aprender a hacerte de comer. Tienes que aprender a pagar tus propias cuentas. Tienes que aprender de saber cómo trabajar, hacer las cosas por ti mismo. Porque un día no voy a estar viviendo contigo y ellos se van a dejar y unirse con alguien más, o si son solteros van a ir tal vez a otra ciudad, a otro lugar, o ir a la universidad y a estudiar, y van a llegar al desarrollo de su propia vida, van a tener sus propios trabajos, sus propias responsabilidades, y tienen que después saber cómo hacerlo. Y si no saben cómo hacerlo, cuando ya están fuera de casa, ¿qué hay? Esa es la etapa de consejo. Oye, papá, ¿qué piensas o qué digas de esto y esto y aquello? ¿No? Pues en mi experiencia, hijo, lo ha hecho así, así, así. Lo que dice la palabra es así, así, así. Entonces yo te recomiendo que considere eso. Les dije que le voy a compartir una historia. Estaba leyendo un artículo. Eso fue Noticias Internacionales. El 23 de octubre de 2023, en Italia, una mamá de 75 años de edad, gana una demanda que metió contra sus 2 hijos. El tribunal o el juez fue a favor de ella, de sus 2 hijos de 40 y 42 años, para sacarlos de la casa. Sí, o sea, 40, 42 años, tuvo que demandar a sus hijos porque no estaban trabajando, ellos estaban manteniéndolos, estaban en sus 40, sus 2 hijos varones. Y más curioso, en Italia, no sé si han considerado, señorita es un joven de Italia, pues no sé si fue así, pero yo piénsalo bien y ora mucho, porque en Italia el 72% de jóvenes viven en casa siendo mayores de edad, de 25 años más adelante. Son muchísimos, ¿no? Yo pensaba que era mucha gente aquí en México, pero yo creo que en Italia son más. Y lo más curioso de esos 2 jóvenes, ellos pusieron una contrademanda contra su mamá, viviendo en su casa. O sea, ¿cómo es eso? Están sentando a la mesa. Oye, mamá, ¿me prestas una pluma para firmar ese papel, ese que voy en tu contra? O sea, ubíquese, o sea, estamos muy mal, ¿no?
Dice 1 de Corintios 13, versículo 11, dice Pablo, cuando yo era niño, mi manera de hablar y de pensar y razonar era la de un niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé atrás las cuestiones típicas de un niño. Cuando soy niño, pienso, actúo, puedo razonar como un niño. Pero ya que ya soy hombre, ya no voy a pensar y actuar así. Voy a caminar según la etapa de mi edad. ¿Ok? Eso son lo que puede causar, lo que está causando enredos en nuestras vidas. Número 2, la ansiedad. La ansiedad es un mecanismo del temor que existe en tu mente. ¿Ok? Entonces, temor en tu mente, ansiedad en tu cuerpo. Lo repito. Temor, miedo, preocupación en tu mente se revela ansiedad en tu cuerpo. Segundo de Timoteo, Pablo escribe a su hijo espiritual, segundo de Timoteo 1:7, Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y dominio propio o autodisciplina. Filipenses 4:5-7. No se preocupen por nada, en cambio oran por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará de su corazón, su mente, mientras vivan en Cristo Jesús. ¿Ok? Ahora, eso es lo que dice la palabra de Dios. Y quiero dar una explicación médica de lo que está hablando para que podamos entender aún más, ¿sí? Lo que está diciendo Pablo es eso. La ansiedad es así. La ansiedad es una emoción caracterizada por sentimientos de tensión, pensamientos preocupantes y cambios físicos como el aumento de la tensión arterial. Las personas con trastornos de ansiedad suelen tener pensamientos intrusivos o preocupaciones recurrentes. Pueden vivir de manera de evitar ciertas situaciones o ambientes debido a la preocupación. También pueden presentar síntomas físicos como sudoración, temblores, mareos o ritmo cardíaco acelerado. O ritmo cardíaco acelerados. ¿Ok? Esa es la ansiedad. Dice la palabra, dice Pablo, no se preocupen por nada. No tengan ansiedad. Hay dos tipos de ansiedad que nos enseñan los expertos. Ansiedad aguda, acute, anxiety, ¿sí? Y ansiedad crónica. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? Ansiedad aguda quiere decir que es en un momento. ¿Sí? Un momento que llega, alguien te marca y dice, oye, el abuelo tuvo un infarto, tuvo una embolia, ¡pum! Se sube la ansiedad, la preocupación y estamos en estado de alerta. Un asalto, ¡pum! No pasa nada, y es un miedo, un temor, una ansiedad, ¿ok? Una pérdida de repente, un accidente de auto, un accidente del trabajo, algo así, y un ser querido fallece. Es una ansiedad aguda que en un instante no lo esperabas y ¡pum! Ya está ahí. ¿Ok? Después también hay ansiedad crónica. Ansiedad crónica es una ansiedad, una preocupación, un temor constante que siempre está ahí, subliminal, en tu subconsciente, en tu mente, en tu corazón. Es algo que está ahí. Puede ser causado por tu salud. Algo crónico que llevas, dolor en tu cuerpo, un hijo que no se entrega a Dios, un matrimonio que está a punto de quebrarse porque hay un estrés mental, emocional, espiritual en la casa, por causa de las finanzas o una pérdida de trabajo o cosas así, que hay una ansiedad crónica que no sé de dónde viene el siguiente pago, cómo vamos a hacer las cosas. ¿Sí? Recuerda, temor en tu mente, ansiedad en tu cuerpo. Hay unas señales que se representan en nuestros cuerpos y que cuando tu cuerpo está diciendo que eres ansioso y hay que tener el control en eso. ¿Y qué tiene que ver eso con enredos? Ahorita voy a hablar de eso.
un poquito más adelantito. ¿Ok? Primero, tenemos mente que gira. Segundo, corazón acelerado. Y 3, interior agitado. ¿Ok? Mente que gira o mente inquieta. Que estás pensando de más. Que eso tal otro, y eso cómo va a ser, y quieres dormir, no puedes dormir, porque están dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en tu mente. Ya te duermes y despiertas, pero ya no te puedes dormir porque ya estás pensando demasiado en las cosas. ¿Ok? El corazón. Y hay que tomarnos en cuenta que unas personas cargan su temor en su mente, otros cargan su temor en su corazón, o la ansiedad en su mente, otros que lo cargan en su corazón. El estrés mental baja el corazón y hay un corazón que agita de más. Ajá. Lo voy cargando en mi corazón, se sube la presión, y el latir del corazón más rápido. ¿Okay? 3, interior agitado, que te duele el estómago, que los intestinos, molestias, digestión. Yo, en lo personal, lo tengo el primero y el último. ¿Sí? Mente que gira. Estoy preocupado, estoy pensando de más en algo y estoy dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en mi mente sin llegar a una solución. Eso se llama preocupación, eso se llama ansiedad. Punto aparte, cuando tú sientes ansiedad en tu mente y cuando estás pensando de más en las cosas o se siente una carga en tu corazón por algo, es una señal que es tiempo para orar. Entregue las cosas a Dios, dice Pablo. ¿Sí? Temor en tu mente, ansiedad en su cuerpo. ¿Cuál es el resultado? Esa emoción pasa por la familia. Si hay enredos en la familia, y recuerda que somos un sistema de emoción y relación. Cuando uno se siente la ansiedad, el temor, se recorre en todos los miembros de la casa, todos los miembros de la familia. Y si no damos cuenta de ello, lo que pueda pasar es que se convierte en un hombre fuerte. Es como papá o mamá angustiado, frustrado, estresado, que entra en la casa, abre la puerta y ¿cómo se siente en la casa? Como dicen unos que hay una vibra muy intenso ahí, que todos están en alerta. Y la situación de enredos que dice, ¿qué ocupas? ¿Qué quieres? ¿No? Para que no se moleste, para que todo está bien y todos empezamos a cuidar el ambiente para que tal miembro de la familia no se moleste y no está agitado, ¿no? Hay que entender también, hay una diferencia entre reverencia y angustia. Es como que cuando los soldados están ahí, entra el sargento o el mayor y todos alerta. Eso es reverencia. Es como yo me siento cuando Pastor Carlos entra en la habitación, entra en el cuarto, entra en el lugar, entra en el salón y va pasando, hey, ¿cómo estás? Hey, ¿cómo estás? ¿No? Cuando Joe va entrando a un lugar, es como reverencia, ok, yo doy el lugar a él, ¿cómo estás? ¿No? Reacciono. Así yo me sentía muchas veces con mi papá. Pero también hay una angustia, lo que yo siempre sentía con mi abuelo y con mi mamá. Llegaba mi abuelo, mis respetos, yo lo amo, me enseñó muchas cosas, pero estás ahí y sabes que llega el abuelo y abre y llega y a trabajar, vámonos. Oh, ok, ya, ok. No sé si te has pasado, pero hay cierta persona en la familia que entran al cuarto y tú estás ahí relax y de repente tu mente dice, necesito estar haciendo algo, pero no sabes cómo reaccionar, ¿no? Eso se llama ansiedad, eso se llama angustia, ¿sí? O uno se enferma y causa que toda la reacción es distinta de todos los demás. Ay, que estás bien y no les pasa nada y de repente pues todos estamos contagiados de algo, estamos conectados, ¿no? ¿Por qué? Porque todos estamos conectados de cierta forma, pero los enredos vienen por causa de la ansiedad. Y yo comparto esa emoción con todos y cada uno de los hijos, y más si tiene familia grande. Yo crecí en una familia relativamente pequeña, éramos 2 por muchos años y después 3. Mi esposa viene de una familia de 5, pero tiene, no sé, como unos 50 primos, no sé, las familias mexicanas son mucho más grandes donde yo crecí. Pero yo tenía un amigo que tenía 19 hermanos, pero 11 de sangre y los demás eran adoptivos, ¿no? Sus hermanos.
Y cuando visitaba ahí, era como, yo sentí como un caos, pero tiene cierto orden de tantos hijos y tantas cosas, pero cada quien estaba haciendo sus cosas. Después todos en la cena familiar y eran muchos, ¿no? Hay diferentes tipos de reacciones a la ansiedad, ¿sí? Primero, cuando hay esas señales que existe ansiedad, después hay ciertas reacciones. Primero es la lucha, o luchar, fight, huir, flight, pero en inglés también es como, lo recuerdo, ¿no? 3, pánico o como congelarse. O también yo aprendí otro en mi estudio que no lo vi antes, era el cuidador o el síndrome de Salvador, o ser como Superman, ¿ok? Lo de lucha, ¿qué hacen esas personas cuando hay ansiedad? Se molestan o pelean. Que tú, hijo de la... Y ahí es todo bien tenso, ¿no? Porque tiene ansiedad, tiene preocupación, temor en su mente, ansiedad y reacción en el cuerpo. Se enoja la persona. Huir, corta la relación. Ese es el joven que entra en su cuarto y cierra la puerta. No quiere hablar con nadie. Es la persona que pone sus audífonos y no está viendo nada. Es la persona que saca su celular y siempre está y viendo las cosas de ahí. Ese es huir. No quiero tratar la circunstancia, no quiero saber nada y me voy a separar mi corazón y mi mente de la circunstancia para no tener ansiedad. ¿Sí? Pánico o congelarse. Es la persona que la ansiedad toma control y no hace nada. No, pues no sé. No quiero molestar, no quiero ser molestado y ya. No sé qué hacer. Indiferencia. Se aparta, son pasivos. El cuidador es alguien que literalmente abandona a sí mismo por causa de otra relación. Pierde ciertamente una forma la razonamiento para buscar el bien de otros. Y cierto nivel, entiéndeme bien, no siempre está mal, porque hay un cuidador que es sano, como las enfermeras. Tenemos unas enfermeras en nuestra iglesia, damos gracias a Dios por ustedes. Los médicos que están cuidando a las personas, gracias a Dios por ustedes. Hay cierto cuidador que es sano, ¿no? Pero también hay cuidador, el síndrome de cuidador que se convierte en, ¿sabes qué? Nadie va a arreglar eso, yo tengo que hacerlo. Es como la persona que la familia, todos ven que abuelo o la abuelita está enfermo o está mal, y todos los nietos y todos los hijos reconocen eso, pero hay uno o dos que dice, ¿sabes qué? Yo lo hago. Tráemelo a mí, yo voy diario, yo voy a cuidarlo, yo voy a hacerlo. ¿Por qué? Porque son buenas intenciones, pero lo que hace es literalmente se pierde a sí mismo por causa de la ansiedad. Ese temor que no puede pasar nada a mi mamá, no puede pasar nada a mi papá, no puede pasar nada a abuelito o a abuelita. Tengo unos amigos que le tocó una circunstancia muy triste que su hijo tuvo cáncer. La mamá literalmente se cortó con toda relación de todo el mundo y estaba viviendo en el hospital diariamente. No comía bien, no se dormía bien, porque ella iba a estar ahí para cuidar a su hijo. Okay, entiéndeme, no estoy en contra de tener ese amor hacia alguien más, no, pero llega a un cierto nivel que esa relación enredo se convierte en algo que me controla y se convierte en un síndrome, en una mentalidad que si yo no lo hago, nadie más lo puede hacer y yo necesito y tengo que estar ahí. Y muchas veces los demás familiares dicen, está bien, qué bueno, gracias a Dios que nos apoya con eso, ¿no? Pero no es sano. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si no aprendes a amar a ti mismo, nunca vas a tener la capacidad de amar adecuadamente a los demás. Por eso
es tan sutil y tan peligroso esas relaciones de enredos, porque creemos que estamos tal vez haciendo algo bueno. El papá, mamá de helicóptero, que estamos cuidando. El papá y mamá que están cuidando, que no quiero que se vaya un vicio, que no se agarre la droga, no agarre el alcohol, que se acerca a Dios y, ay hijo, ay por favor. Y la mamá, papá está preocupado y cuidando, y le da todo lo que el hijo o hija necesita. Y fin de cuentas, pues ya se va y hace sus propias cosas y está lejos de Dios. ¿No? Tristemente. ¿Por qué? Porque tú y yo nunca fuimos llamados a ser salvadores. Fuimos llamados al ministerio de la reconciliación, pero para ser hijos de Dios y ser el modelo correcto de una relación. Bueno, hay unas áreas más, pero necesito cerrar ese tema aquí. Dios nos llama a caminar no por temor, sino de vivir y caminar por fe. ¿Es vivir por fe o vivir por temor? ¿Vivir por fe o vivir en ansiedad? ¿Vivir en enredos o vivir bajo la cobertura de Dios y tener mente de Cristo y caminar y crecer como Cristo creció? Amén. Nos ponemos de pie, por favor. Damos gracias a Dios por todos que están mirando en línea. Quiero invitarles, recordarles que mañana vamos a continuar con nuestro estudio, 21 días, estableciendo familias de relaciones bíblicas, que está disponible en la página web. ¿Sí? Pero quiero preguntarles, ¿qué es lo que el Espíritu Santo está hablando a su corazón el día de hoy? ¿Qué es lo que Dios está revelando a tu corazón? ¿Existen enredos en tu casa, en tu familia? ¿Hay inmadurez en cierta etapa de algo o tu paternidad? ¿Hay inmadurez de hijo o de hija o de papá, mamá que no permitimos avanzar? ¿Sí? Eso crea los señales o síntomas de ansiedad. Hay temor en tu mente y ansiedad en tu cuerpo. Dios te ha llamado para que seas libre el día de hoy. Puedes ser libre. Y como aprendimos la semana pasada, es reconocer, atar, desatar y caminar por fe. Que Dios trae libertad en nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras familias. Amén. Damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están escuchando ese tema. Yo oro por ellos, Señor, que tú puedes empoderar tu iglesia, Señor, vivir y buscar la sanidad y la santidad. Que seamos más como tú, Jesús, en cada etapa de nuestras vidas, que podamos crecer, madurar, avanzar conforme a tu reino. Gracias, Jesús, por lo que has hecho, lo que estás haciendo. Trae sanidad, liberación, que no hay temor en el nombre de Cristo Jesús. Atamos todo espíritu de duda, preocupación, miedo en el nombre de Cristo Jesús y liberamos fe en el nombre precioso de Cristo Jesús. Que seamos un pueblo de fe, caminamos y buscamos a Dios en cada área, cada etapa de nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Decimos? Amén, amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos próxima semana.